Y siguiendo con el aparato genital masculino, va a estar formado por los testículos, epididimo, conductos genitales, glándulas anexas y el pene. Desde el punto de vista de lo que son los testículos, son los encargados de la espermiogénesis y van a estar formados por los túbulos seminíferos que van a estar envueltos por una fibrosa y por la túnica albuginea. Estos se van a aglomerar en lo que es la red de testis y esta red de testis va a desembocar en los conductos ependimarios que va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, donde en la cola se va a terminar formando lo que se llama el conducto deferente. Estos conductos deferentes van a atravesar el canal inguinal a través del anillo inguinal superficial, todo el canal inguinal hasta el anillo inguinal profundo, y de ahí se van a dirigir hacia la línea media, pasando por encima de los desembocaduras de los uréteres y uniéndose a los conductos de las vesículas seminales para formar los conductos eyaculadores. Entonces, nosotros como órganos genitales masculinos vamos a tener los genitales externos, que son el testículo, el escroto y el pene, los genitales internos, que son los conductos deferentes, vesículas seminales y conductos eyaculadores, y los auxiliares, que son las próstatas y las glándulas vulvuretrales. Como dijimos, los testículos son dos glándulas ovoideas, una a cada lado del pene, y está suspendida dentro del escroto por el cordón espermático, y su función principal es la de producir espermatozoides y testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. La testosterona es esencial para el mantenimiento de la producción de espermatozoides y para el mantenimiento de las características sexuales. En los testículos se produce el 90% de la testosterona circulante en el cuerpo. Para producir espermatozoides se requiere que los testículos estén a una temperatura un poco más baja de la corporal y por eso se encuentran a nivel del escroto. Este testículo además va a estar rodeado por un músculo, que es el músculo cremaster, que es una derivación de los músculos oblicuo externo e interno del abdomen, una prolongación de los mismos, que es arrastrado por el descenso testicular. Este cremaster es lo que produce la elevación o descenso del testículo en distintas condiciones. Además tenemos el gobernaculum testis. El gobernaculum testis es un ligamento que va a fijar el testículo al escroto y que se va atrofiando o disminuyendo a medida que avanza la edad gestacional dentro del útero para quedar como un ligamento muy corto. Esto se produce a nivel del canal inguinal. Hay que acordarse que a nivel embriológico el testículo se empieza a generar o a desarrollar a nivel de la zona lumbar, cerca del riñón, y va descendiendo a medida que va avanzando la edad gestacional para introducirse en el canal inguinal a través del orificio inguinal eh, profundo, arrastrando su capa peritoneal, que va a producir, entre otras cosas, el dartos testicular, que es el peritoneo del testículo. Y de ahí al canal inguinal superficial para alojarse definitivamente en el escroto. Cuando esto no se produce es lo que se llama criptorquidia, que es la ausencia del testículo en su lugar original. Y entonces podemos encontrar el testículo intraabdominal, a nivel retroperitoneal, en la zona inguinal o en la raíz escrotal, o ectópicamente prepeniano superficial al trayecto inguinal, femoral o perineal. Cada testículo está compuesto por 250 lobulillos, cada lobulillo tiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos y van a formar las vías espermáticas. Los túbulos rectos se unen a los túbulos seminíferos con la red de testis y los conductos eferentes conectan la red de testis con el epidídimo. Como les dije, el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Eh, el epidídimo es un túbulo que recorre un camino en el cual madura el espermatozoide de espermatogénesis 1 a espermatogénesis 2 y se ubica en la superficie posterior del testículo. Este conducto mide entre 4 a 6 metros de longitud. El conducto deferente que lleva a los espermatozoides hasta los conductos eyaculadores para finalmente desembocar en la próstata. En realidad lo que hace es unirse a los conductos de las vesículas seminales para formar los conductos eyaculadores a nivel intraprostático. Entonces tenemos el testículo, el epidídimo, entre medio de la red de testis. Cuando se forma el conducto deferente va por el anillo inguinal superficial hasta el anillo inguinal profundo, después hacia la línea media, cruza por encima de la desembocadura del uréter
para dirigirse a la pared posterior de la vejiga, donde se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador que atraviesa la próstata. Dentro de lo que son las glándulas anexas, las vesículas seminales secretan un líquido rico en fructosa, que es el principal sustrato metabólico de los espermatozoides, y también secretan otros azúcares como aminoácidos y ácido ascórbico. Las vesículas seminales, como dijimos, están en la pared posterior, en íntima relación con la pared posterior de la vejiga, por encima de la próstata, e incluso se pueden palpar en forma, cuando están aumentadas de tamaño, por el tacto rectal. La próstata se encarga de producir semen, especialmente zinc, antígeno prostático, espermina y enzimas que modifican la composición del líquido seminal, que básicamente va a ayudar a la sobrevida del espermatozoide fuera del cuerpo. La próstata es una glándula que se ubica por debajo de la vejiga, rodea la uretra posterior, y es por eso que cuando se produce una hiperplasia benigna de próstata después de los 45 años, puede producir obstrucciones de la vía urinaria. Además, la próstata es un órgano que puede desarrollar un cáncer después de los 45 o 50 años, y el cáncer de próstata es dentro de los cánceres, dentro de los tres principales cánceres que puede principalmente aquejar al hombre. El pene es un órgano copulador que se ubica debajo de la sínfisis del pubis, es parte de los órganos externos del aparato genital masculino y se caracteriza por tener capacidad de erección, lo que lo hace capaz de copular. Esto último gracias a los cuerpos cavernosos, que son los cuerpos eréctiles. Los cuerpos cavernosos son dos, uno a cada lado, que junto con el cuerpo esponjoso que rodea la uretra son los cuerpos eréctiles del pene. Cuando se llena de sangre se produce la erección y cuando drena esa sangre se produce la flacidez. En general tiene una forma cilíndrica y es un órgano muy móvil. La forma cilíndrica la da una fascia, que es una prolongación de esa aponeurosis de los músculos abdominales, que se llama fascia de Buck, que lo que hace es darle esa forma cilíndrica en la erección. En la raíz del pene se encuentran los ligamentos suspensorio y fundiforme, los cuales sostienen al pene desde las bases, que es un ligamento pubopeniano o suspensorio. Se inserta en el pubis y rodea el pene. El fundiforme es más superficial y se extiende a la pared abdominal. En el cuerpo del pene se describe una cara superior o dorsal y otra inferior o escrotal. La parte dorsal vamos a reconocer dos paquetes vasculares, los paquetes vasculares dorsal y superficial y el paquete vascular dorsal profundo. El dorsal profundo va a ser el encargado de evacuar la sangre del pene posterior a las relaciones sexuales o a la erección. Por dentro de los cuerpos cavernosos vamos a tener las arterias cavernosas, rama de la pudenda interna, y además en el cuerpo esponjoso vamos a tener la arteria uretral que va a dar irrigación a la mucosa uretral y además va a producir la erección del cuerpo esponjoso y del glande. El glande está rodeado por tegumentos, básicamente el prepucio o el capuchón del prepucio, que en la punta se puede distinguir el orificio uretral externo o meato urinario. En la base del glande se observa la corona del glande y el surco balano prepucial, y por la cara inferior se encuentra el frenillo. Como dijimos, la vascularización del pene va a dar dado por ramas de la pudenda interna. Esta va a dar ramas vulvares y ramas esponjosas o uretrales, eh, y van a ser los encargados de que entre la sangre al pene. Y los encargados de evacuar la sangre del pene es el complejo venoso profundo, y después tenemos también el complejo venoso superficial, o y las venas circunflejas. Espero que esto haya completado lo que es la parte de genitales externos masculinos.